Si estás viendo este video, seguramente es porque quieres saber qué es la sociología de la educación y cómo se distingue de otras aproximaciones al fenómeno educativo. Vamos a estar intentando responder a estas preguntas desde la perspectiva sociológica y concretamente desde la perspectiva de Javier Bonal, así que quédate a ver el video completo. Hola amigos, bienvenidos a Análogos, un espacio de formación y divulgación sociológica. Ya tenía tiempo que no había subido video y es porque estoy estudiando la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y entonces me consume la verdad muchísimo tiempo, pero pues vamos a aprovechar las vacaciones que tengo para comenzar a subir pues unos videos y pues nada, ya hemos hablado acerca de qué es la sociología de la educación en otros videos y el día de hoy nos interesa hablar particularmente de cuál es la propuesta, o más bien cómo es que la sociología de la educación ve el fenómeno educativo y cuál es su particular interés en este fenómeno, es decir, cómo ve los problemas la sociología de la educación. Javier Bonal, en su texto Sociología de la Educación, una aproximación crítica a las corrientes contemporáneas, sostiene que, a diferencia de otras disciplinas de las ciencias de la educación, la sociología de la educación se interesa solo por los procesos de transmisión de conocimientos, los métodos de enseñanza o los contenidos educativos, en tanto que son procesos importantes para la estructuración y el contenido de las relaciones sociales. Pero, ¿qué quiere decir realmente esto? Bueno, realmente es muy sencillo. Lo que nos interesa saber a nosotros los sociólogos es cómo el fenómeno educativo afecta en cómo se estructuran las relaciones sociales. O viceversa, entender cómo diferentes ámbitos de la vida social, como la economía, la política, la cultura u otros elementos afectan en los procesos educativos. No estamos tan interesados como en las perspectivas más individualistas, digamos, o más particulares de cómo es que un niño aprende o cómo es mejor que un niño conozca, etcétera, sino lo que nos interesa es saber cómo esos procesos educativos afectan en la estructuración de una sociedad. Y esto en gran medida tiene que ver con los orígenes de esta rama de la sociología. Aunque se reconoce normalmente que Emil Durkheim es el primero que aborda el problema de la sociología de la educación, lo cierto es que la sociología de la educación bebe de las raíces positivistas de la sociología, es decir, bebe de las ideas de Auguste Comte y de Saint-Simon. Particularmente la problemática que estaban teniendo en mente estos dos autores era el fenómeno del cambio social que estaba pasando Europa en el siglo XIX, es decir, el cambio del llamado antiguo régimen a la edad, digamos, moderna. En este proceso, una de las instituciones más importantes, no solamente a nivel político, sino también a nivel de, digamos, una institución moral, se estaba desquebrajando. Nos estamos refiriendo particularmente a la Iglesia. La Iglesia era una institución lo suficientemente fuerte, no solo en términos económicos y políticos, sino también que era una autoridad moral. Y lo que estaba sucediendo en el proceso del antiguo régimen al moderno era que esta institución estaba decayendo. Como estaba decayendo, la preocupación de los positivistas, concretamente de Saint-Simon y de Auguste Comte, es qué va a pasar ahora, cuál va a ser la institución que va a reemplazar a la Iglesia Católica, cómo podemos prevenir la anarquía. Es decir, la preocupación que tenían los positivistas era la del desorden moral. La educación en este proceso del antiguo régimen al moderno cumplió una parte fundamental en el desarrollo de la sociedad europea y concretamente moderna, porque lo que reemplazó a esta autoridad moral que era la Iglesia fue la educación institucionalizada. Desde esta perspectiva podemos entender que la educación
tiene dos ejes fundamentales. Por un lado, la socialización, es decir, cómo se transmiten valores, cómo se transmiten ideas de una generación a otra, pero también cómo es que podemos mantener el control social o también la cohesión social. Desde sus orígenes, la sociología de la educación se centró en el estudio de las instituciones educativas, principalmente por dos cosas. Lo que ya hemos dicho acerca de que es una institución muy importante para transmitir valores e ideas. En segundo lugar, porque posibilitó lo que llamamos movilidad social, es decir, que una persona de a lo mejor clase baja pueda subir a una clase media. Y aunque hay muchos debates en torno a la movilidad social y aunque claramente no estamos diciendo que esto siempre es así, de lo que sí hablamos es que la educación al menos posibilitó la existencia de la movilidad social. Aunque esos fueron los orígenes de la sociología de la educación, hoy podemos reconocer que a lo mejor la movilidad social no es algo del todo cierto y hay muchas otras cosas que han cambiado en la sociedad. Por ejemplo, a los sociólogos de la educación no necesariamente les tiene que interesar los procesos de la educación formal, sino que también podemos hablar acerca de la educación a través de otros medios, como los medios de comunicación de masas, ¿no? que antes se pensaba que era la televisión, la radio, pero hoy podemos también hablar de las redes sociales digitales como TikTok, como Instagram. Incluso podemos analizar esta interacción que tenemos nosotros a través de YouTube, que es precisamente un proceso educativo en el sentido de que se transmiten conocimientos que perpetúan ciertas formas de actuar, de hablar, de ser, de pensar, etc. Y bueno, este es un breve resumen acerca de cuál es la perspectiva de la sociología de la educación, de dónde es que surgen estas ideas y cuáles son algunos de los problemas que puede abordar hoy en día. Si te gustó este video, dale like, comenta, puedes seguirme en mis otras redes sociales y nos vemos a la próxima.